lo que conocemos hoy por una categoría bastante aburridora que se llama inversión extranjera directa. Y entonces las potencias comerciaban con sus colonias, entre ellas, pero lo que más fluía era dinero, dinero físico considerado como mercancía. Ese dinero fluía, como fluye hoy naturalmente, disfrazado de préstamos humanitarios, de préstamos para el desarrollo, de lo que quieran ustedes decir, Alianza para el Progreso, etc. Entonces fluye el dinero a las colonias y ese dinero en las colonias se utiliza para desarrollar la infraestructura del país para que el comercio a su vez sea más dinámico. Para la época de la que estoy hablando, entonces hablamos del desarrollo de los ferrocarriles, de las vías terrestres, de los puertos y del sector agroexportador, y también el de los minerales y el petróleo para poder extraer gran cantidad de materias primas. Entonces miren cómo las ganancias empiezan a fluir por la venta de mercancías, por la extracción de materias primas, lo que genera unas ganancias X, pero sobre todo las ganancias se van a producir por la renta del dinero que ingresa como préstamo y que se devuelve con pago de intereses, o que se devuelve sobre todo, como hacen nuestros estados contemporáneos, con pago de prebendas. Sí, le recibo la plata, pero quien me da la plata me condiciona el préstamo a que yo debo gastar la totalidad del préstamo en productos de esa potencia. Entonces miren ustedes el círculo de acumulación perverso. Cuando primero nos extraen las materias primas, nos venden lo que producen, nos venden la infraestructura y nos prestan el dinero para desarrollarnos. Entonces empieza a fluir dinero y dinero hacia las potencias y la crisis de acumulación se torna casi inmanejable. En ese punto viene una cuarta característica del modelo capitalista, y es qué pasa con el dinero de los industriales. Ellos no pueden tener el dinero ocioso en una caja fuerte en la fábrica, tienen que llevarlo a alguna parte. Y entonces, los llamados prestamistas de la Edad Media y del siglo XVII y XVIII se van transformando en lo que conocemos como los bancos hoy en día y se encargan de recoger el dinero que está generando el sector industrial, agroexportador, del petróleo, etc. Y esos bancos, al principio pequeños, al principio numerosos, distribuidos en muchas manos, les sucede lo mismo que les sucedió a las fábricas y a las industrias, es decir, se concentran en pocas manos y se tornan monopolios, monopolios privados o en algunas ocasiones monopolios estatales, pero monopolios al fin y al cabo. Y cuando tú eres un monopolio tan fuerte del sector financiero, lo que termina pasando es que todo el dinero pasa por tu sistema y tú decides dónde se utiliza ese dinero. Tienes la capacidad de monopolio de ver dónde se invierte el dinero. Y entonces los industriales van a quedar sometidos a recibir préstamos del banco si esta industria se acoge a los intereses de este capital. Las tasas de interés van a ser fijadas por los bancos y también hacia qué sectores fluye el dinero. Esto hace que surja y se consolide lo que se denomina la oligarquía financiera, que tiene en su poder el capital financiero. Entonces teníamos una oligarquía, un sector capitalista industrial o agroexportador, y ahora tenemos una oligarquía que va a ser la oligarquía financiera. Y entonces empieza una fusión de capitales. Los bancos no es que se dediquen exclusivamente al negocio de prestar dinero, también compran industrias en el sector industrial, o en el sector eléctrico, o en el sector naviero, o en el sector del petróleo, y los capitales empiezan a fusionarse. Todo bien hasta ahora. Hemos ido consolidando lo que se conoce como el modelo imperialista. Pero resulta que en tal carrera loca de acumulación va a llegar un momento en que ya no basta con tener el 99% de las acciones de las compañías de un sector
y comerciar exclusivamente con mi colonia. Ya no es suficiente eso. Necesito entonces pasar a la etapa más grosera del imperialismo, que es la etapa de arrebatarle territorios a la potencia vecina. La anexión territorial, el colonialismo o el imperialismo como lo conocemos. Y entonces esa última característica es de la que nos vamos a ocupar a continuación y qué consecuencias tuvo para la vida económica, política, no solo de Europa, sino de Asia, Oriente Medio, América Latina. ¿Hacemos una pausa? No, ya. Entonces vamos a resumir las características principales que hemos desarrollado hasta ahora del modelo imperialista. Acá las tenemos en la primera diapositiva. Y tenemos, como habíamos explicado, que la concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan elevado de desarrollo que crea los denominados monopolios u oligopolios. Es decir, que una empresa se hace con todos los activos financieros de un sector, como ya lo explicamos, o de la bulla, o del caucho, o del acero, o del vapor, o del petróleo. Estos van a desempeñar un papel decisivo en la vida económica de las naciones, como lo hemos ilustrado. Segunda característica, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación en el terreno de este capital financiero, de la oligarquía financiera, que ya explicamos cómo direcciona la economía de los países, porque tiene el poder de dictar las tasas de interés o de decir a dónde se destina el dinero, a quién le prestan, a quién no, qué sector se ve favorecido, etc. Tercero, un auge grande del comercio, pero sobre todo la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, que adquiere en este periodo una importancia particularmente grande, porque su margen de ganancias es superior a cualquier actividad lícita del momento. Genera unos márgenes muy grandes de rentabilidad y entonces le conviene a la potencia imperialista exportar dinero en bruto para sus colonias. Cuarto, se forman asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo bajo sus áreas de influencia. Hasta el momento he utilizado la palabra alternadamente colonia, pero digamos que el colonialismo como tal apenas va a empezar en este periodo de 1875, 1880. Antes lo que teníamos era territorios de influencia. No se imaginen ustedes que el mundo estaba desocupado y que no tenía dueños la tierra. La tierra era de las poblaciones aborígenes, de los nativos de esas regiones, que se habían organizado políticamente de alguna manera para darse una vida X o Y, y las potencias occidentales y también las de Oriente comerciaban con estos territorios locales y tenían unos acuerdos de convivencia más o menos pacífica. Lo que sucede para el periodo estudiado es que ha terminado el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes y se presentan entonces roces por el control de los territorios. Y la manera de resolver esos roces en primer término es someter a la población nativa a mi control político, a mi control económico y transformarlas en una colonia. Una colonia es distinta a un territorio libre. En el territorio libre hay un monarca, por ejemplo, que dicta la vida política de la región y la potencia comercia con él. Cuando soy colonia, la potencia imperial tiene que encargarse de todo el gobierno de la colonia, de la administración de los cuadros públicos y de soportar toda la infraestructura económica de la colonia, pero al hacer eso también se asegura el 100% de las ganancias. El 100% de los negocios de la colonia son de la potencia imperial. Entonces miremos en esta diapositiva cómo lucía el mundo para la época que estamos analizando. Entonces miren ustedes, todo el planeta ya estaba distribuido. Miren ustedes que había un imperio que ocupaba la mayor parte del planeta, el imperio ruso. Otro imperio de gran extensión era el imperio chino, pero una de las potencias europeas en color amarillo, y miren lo que está coloreado de amarillo en el mapa, todo lo que está amarillo estaba bajo la dependencia económica de Inglaterra. Si uno le da una mirada
de un lado a otro al mapa, ve que en todos los continentes tenían áreas de influencia y no eran de poca monta. Eran regiones bien importantes y claves para el desarrollo económico del mundo. Pero miren ustedes cómo Francia no se quedaba atrás y era dueña casi de la mitad de África y tenía unas posesiones en la península indochina y tenía un par de posesiones en el Caribe y en la parte continental de América. Lo mismo Alemania, tenía unas posesiones mucho más modestas que las de los otros imperios en el África, pero en el caso de Alemania venía creciendo a un ritmo más vertiginoso que el de Inglaterra y que el de Francia, a pesar de tener pocas colonias. Holanda, que ni se alcanza a ver en el mapa, era poseedora de todas estas islas o territorios de la Polinesia o de Oceanía y tenía el control de las mercancías que iban a un lado del planeta. El Japón, que empezaba a posicionarse como un país imperialista, estaba con unas pretensiones territoriales, todavía no las tenía, sobre un archipiélago del Imperio Ruso, sobre un territorio de China y sobre otro territorio que se conoce hoy como Taiwán, que para la época se conocía como Formosa. Estados Unidos, veremos más adelante cómo le disputó los restos que le quedaban al Imperio Español en una guerra que libraron, precisamente por esto que hemos conversado de las disputas interimperialistas. Me voy a concentrar en este momento en Europa Central y miremos cómo lucía Europa para el momento del inicio del imperialismo. Lucía de esta manera. Miren ustedes cómo se proyectaba hacia el centro de Europa el Imperio Ruso, que era dueño de todos estos territorios, pero se proyectaba como una cuña en los países de Asia, de Europa Central, perdón, lo que conocemos como el Imperio Turco, que está aquí en color amarillo. Ya veremos más adelante, pero por ahora miren cómo se extendía por todo el norte de África, todo el Oriente Medio, y era dueño de todo lo que conocemos como los Balcanes europeos. El Imperio Alemán, en disputa con el Imperio Austrohúngaro y los otros imperios que vimos que tenían sobre todo sus colonias en Asia, en Polinesia o en África, que fueron Francia, Bélgica, Inglaterra y en menor medida España e Italia. El Imperio Turco, que nos interesa mucho en esta sesión, miren cómo se consolidó desde el año 1200 más o menos, y miren la extensión que tenía para la época de 1850, 1860, se extendía por una gran parte de Europa. Los historiadores dicen que uno dejaba Viena y pasaba ya al mundo islámico. Con solo dejar Viena estaba aún el Imperio Otomano, dueños de todo el norte de África y lo que después se convertiría como en Egipto, y eran dueños de todo el Oriente Medio y parte de la península que hoy ocupa Arabia. Ese imperio fue entrando en decadencia y algunos de sus territorios se fueron independizando, fue retrocediendo frente a la presión del Imperio Austrohúngaro y entraron en unas negociaciones en que el territorio seguía siendo turco, pero era administrado, es decir, que había cobro por ello y había ganancias para ellos. El Imperio Austrohúngaro le administraba entonces estas regiones y empezó a tener problemas con Egipto, que estaba en la mira de Francia y de Inglaterra. Ya ustedes hoy saben por qué, porque aquí había un sitio estratégico que permitía que las mercancías de Oriente llegaran rápidamente a Europa, y ya se preveía entonces la construcción de un canal interoceánico en ese estrecho territorio, y cuando se tienen pretensiones de ese tipo, las potencias imperialistas no se pueden dar el lujo de negociar con un igual. Tiene que ser el territorio mío o estar de rodillas a mí para yo poder negociar ese tipo de cosas. Cualquier parecido con lo que pasó con Panamá es simple explicación del modelo imperialista. Entonces, esta región empezó a ser pretendida primero por los franceses, más adelante disputada por los ingleses, y luego veremos qué sucedió con el curso de la historia. Y miremos lo que le pasaba a África.
Antes de la época del imperialismo se consideraba que el 10% de África eran colonias europeas, pero en 2 o 3 décadas, para 1900, el 98% de África eran colonias de las potencias europeas. Como vemos en este mapa, ya lo habíamos anticipado, lo que está en color amarillo era propiedad de Francia. En este amarillo más claro, las propiedades que le quedaban a Portugal, que era un imperio también en decadencia, había trasladado su imperio al Brasil, pero seguía siendo fuerte en el plano europeo. En el color rosado, las posesiones inglesas, que si ustedes ven iban desde el mar Mediterráneo hasta el cono surafricano, estratégicamente ubicadas para el comercio en África, y al circunnavegar el planeta y al atravesarlo por el canal del Suez, era la potencia con mayor presencia en el continente africano, un territorio nada despreciable en tamaño y en riqueza. Era el Congo, que pertenecía a Bélgica, porque toda el área de influencia del río Congo es muy rica en minerales, como el uranio, como el oro, como el petróleo, que para la época estaban apenas descubriéndose, pero su riqueza en este momento más abundante era el caucho. Y uno diría, pero ¿por qué el caucho jugaba un papel importante en esta época? Porque el desarrollo industrial requería diseñar elementos de caucho para amortiguar el roce entre las piezas metálicas, y entonces la industria cauchera se posicionó en Indonesia, en Brasil y en el Congo como una de las más lucrativas, en este caso para el imperio belga. Teníamos posesiones alemanas y teníamos algunas posesiones italianas. Italia trataba de ser imperio, jugaba a ser imperio, pero no alcanzaba a tener todas las características para hacerlo. Y solamente teníamos como territorios libres que se conocía como Abisinia, que hoy es Etiopía, Liberia, y una parte pequeña en el norte africano que se resistía a ceder a la presión imperialista, que era Marruecos. Pero ya veremos la suerte de ese último país. Aquí de una mejor manera contrasta mucho mejor visualmente el reparto colonial imperialista de África para comienzos del siglo XX, más o menos para 1914. De nuevo miren la disposición de las diferentes colonias, y solamente unos 4 o 5 territorios en blanco, que eran los países que conservaban cierto grado de independencia política. Más tarde se fueron produciendo mayores repartos entre las potencias para garantizar la administración eficiente de África, pero recuerden que África no verá la luz de la independencia sino hasta la década de los 60. Transcurrirán 50 años de vida colonial y de expoliación de recursos para todos los países africanos. Vámonos al sudeste asiático y miremos cómo era la repartición de los países por parte de las potencias coloniales. Miremos, primero echemos mano del imperio ruso. Miren cómo penetraba a lo largo y ancho del continente asiático. El imperio inglés sigue presente en el sudeste asiático, en la península arábiga, en lo que se llama el subcontinente indio y en algunas islas de Oceanía. Francia tenía presencia en la península indochina, China era por sí sola un imperio, y Japón había consolidado los territorios del norte, de Corea y de Taiwán. Y Holanda seguía con la posesión de todo el resto de las islas del archipiélago malayo en Indonesia. Acá una foto con mayor contraste para que ustedes vean cómo el imperio ruso siguió haciendo ganancias territoriales a expensas de nuevos territorios. Los británicos pretendían controlar Afganistán, que era una nación libre. Negociaron con el gobierno de Persia para que quedara bajo influencia británica, y se concedió cierta autonomía a lo que se conocía como el reino de Siam, luego Birmania, hoy Myanmar, para que tuviera cierta autonomía, pero había una dominación colonial en el sitio. Habíamos dicho
que la concentración de tanto capital terminaba generando roces entre las potencias imperialistas. Roces por quién tenía el mercado cautivo para vender los excedentes de material y para tener dónde invertir el dinero. Esos roces empezaron en la periferia de los imperios, no empezaron en el centro. Y el primer roce del que tenemos noticia se conoce como la rebelión de los Boxers, que ocurre en el imperio chino. Los chinos venían de un gran periodo de tradición imperial con varias dinastías milenarias, pero se había abierto a Occidente y sus puertos y mucho de su territorio estaba bajo la influencia de países extranjeros. Los chinos más o menos para 1900 se cansan de la situación de trato desfavorable que le daban los invasores y arman una revuelta, queman las legaciones consulares, las casas de los diplomáticos y expulsan a los extranjeros. Rápidamente las potencias occidentales reaccionan frente a esto y producen un cerco militar de China, no propiamente una invasión, pero la sujetan por la fuerza y le imponen unas condiciones que la van a transformar entonces en una semicolonia. No una colonia propiamente dicha, pero sí un territorio bajo la influencia económica y política de varios países, como se ve en esta diapositiva, que ilustra que había ejércitos operando bajo diferentes banderas. Estados Unidos metió la cucharada, Inglaterra por supuesto, Francia, Holanda y el naciente imperio japonés hizo una presencia fuerte en el territorio chino. Nos trasladamos al cono surafricano y tenemos un nuevo conflicto, un nuevo roce entre los imperios, en este caso entre el imperio holandés y el imperio británico, que se va a conocer como la guerra de los Boers, muy parecido al anterior, que era Boxers, pero ahora son los Boers. Los Boers se denominaba a la población que había viajado de Holanda y que había colonizado el cono surafricano y a sus descendientes. Y ellos se habían organizado en dos repúblicas, la República de Orange y la República del Transvaal, y miren toda la extensión que tenían entonces los holandeses en ese cono surafricano. Si ustedes recuerdan en qué es rico el área de Sudáfrica, me dirán que es rico en uranio, en oro, en diamantes, en petróleo y en otros recursos naturales que ya desde esa época Inglaterra sabía que estaban en el subsuelo donde vivían los holandeses. Y entonces la estrategia del Imperio Británico para adueñarse de todo este territorio fue hacer lo que hacen los imperios antes de iniciar una guerra imperialista, y es tratar de incitar la rebelión en una población colonia de otro imperio. Y entonces los británicos financian las armas, financian los movimientos de revolución del pueblo boer y terminan enfrentados en una guerra que, por la superioridad militar y económica del imperio británico, pues es claro quién iba a ganar. Ganan los británicos y se anexionan todo el cono sur africano y reducen a los holandeses a ciudadanos de segunda clase, y entonces vemos cómo los imperios, en su afán expansionista, no se contentan con invadir colonias del llamado tercer mundo, sino que le roban territorio a sus vecinos, los otros imperios. Habíamos dicho que en algunos momentos las cosas se resuelven por la vía pacífica, por la vía diplomática, pero en otras el capitalismo opta por resolverlas por la vía no pacífica. En este caso, conflictos de esta índole, la guerra ruso-japonesa, dos imperios que colindaban en territorio entran en conflicto, el imperio ruso superior en extensión, pero el imperio japonés superior en tecnología y en desarrollo militar, y sucede lo que nadie pensaba. Japón derrota a Rusia, le quita territorio, se posesiona de toda la península de Corea, de unos puertos cruciales en el Mar Amarillo y de un territorio aquí hacia el norte, en las islas que están al norte del archipiélago japonés. No se queda atrás Estados Unidos,
que practicó un imperialismo de este tipo en una medida más o menos tímida. Veremos más adelante que practicó otro tipo de imperialismo, que practica aún hoy, pero se enfrentó con una potencia débil en ese momento, España, y le arrebató sus territorios imperiales. ¿Qué le arrebató? Le arrebató Cuba, le arrebató Puerto Rico, le arrebató las Filipinas y cimentó su poder en el archipiélago de Hawái, en toda la mitad del Océano Pacífico, punto clave para el comercio con las naciones del sudeste asiático y una perspectiva de desarrollo futuro, porque por ahí se va a mover la economía del mundo en los próximos años. Y ellos desde 1900 lo sabían, y por eso se instalaron en el archipiélago de Hawái para poder tener acceso al control comercial de esa zona. Aquí, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, el botín de guerra con España, y una de las consecuencias más importantes del enfrentamiento ruso-japonés fue que el sector oprimido de Rusia pudo alzarse en armas y tomarse momentáneamente el poder. En la diapositiva vemos cómo están los manifestantes asaltando el Palacio de Invierno. Este es el río Neva congelado en el invierno. El pueblo llega hasta el Palacio de Invierno para cortarle la cabeza al zar en 1905, y el zar, que estaba en decadencia pero todavía respaldado por las fuerzas militares, hace lo que hacen los sectores militaristas: